Rodeando esto, pensé que caerían, mas nunca me has fallado. La espera terminará, sé que has vencido ya, nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel, confiado andaré. En tus manos estaré, siempre así.
promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Eres fiel, en ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Que Dios te bendiga. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Te saluda el pastor Mauro Ayala desde Comunidad Cristiana del Reino de Dios, acá en Santa Ana, República del Salvador, trayéndote ese consejo de la palabra de Dios en medio de estas circunstancias de la pandemia, del coronavirus, crisis financieras, problemas de gobierno en las naciones y bueno, desafíos familiares, desafíos personales, pero sobre todo ubicándonos en un momento histórico que nos toca vivir. Por eso es importante la palabra de Dios para nuestras vidas. Y hemos estado con una serie de mensajes hablando de cómo puedes triunfar en tu vida, aún en medio de todas estas tormentas, aún en medio de la pandemia. Tomamos como base a Nehemías, un gobernador que vino a restaurar Jerusalén y la nación judía después que fueron llevados cautivos a Babilonia, y siendo él el hombre de confianza de Artajerjes, el emperador del imperio, viviendo allá en Susa, la capital del reino, él fue tocado cuando le dijeron: Jerusalén está arruinada, están derribadas las puertas, quemadas a fuego, no hay muro, lo derribaron y la gente que ahí vive está en gran oprobio. Esto se encuentra en el libro de Nehemías, en el capítulo 1. Así que este hombre vio aquella gran necesidad, aquel gran problema que vivía su pueblo, y entonces él decidió intervenir, y así fue como él le pidió permiso a su jefe, que era el emperador, el rey, y le dijo: necesito que me des permiso unos días para ir a Jerusalén. ¿Cuánto tiempo? Quizás unos 12 años para hacer un buen trabajo. Tanta era la confianza de este hombre que el emperador le dio permiso y pudo después regresar, pero habiendo hecho su tarea, logró lo que Dios le había propuesto. Alcanzó el triunfo en su empresa en medio de mucha oposición. Él tuvo 5 elementos que nos ayudan a nosotros a alcanzar el triunfo en nuestras empresas, en nuestras vidas, en nuestra familia. La primera fue un propósito. Dios le dio una visión, restaurar Jerusalén. Eso le dio un propósito, es diferente visión de propósito. La visión es el sueño que te apasiona para ir adelante, para avanzar al futuro. Pero el propósito es el para qué. ¿Para qué era aquello que habría de hacer Nehemías, de reconstruir la ciudad? Era para la gloria de Dios, para cumplir el sueño de Dios, para reunificar a la nación, para restaurar un pueblo que habría de ser usado por Dios para la salvación de toda la humanidad. Por eso tenía propósito. Lo segundo fue personas. Él no lo hizo todo el trabajo a solas. Llamó un grupo de gente, colaboradores, amigos, familias que él trajo desde la cautividad en Babilonia. Los trajo a Jerusalén, y por familia estas personas armaron el equipo de Dios. Y de eso compartimos la semana pasada. Ahora vamos a hablar de la pasión. ¿Con qué pasión este hombre lo hizo? En las próximas semanas estaremos hablando del performance, cómo este hombre desempeñó, su ejecución fue excelente, y finalmente perseverar. Cuando todos se daban por vencido, Nehemías avanzó y alcanzó el éxito en un tiempo récord. Así que en medio de las grandes circunstancias de la vida, nosotros podemos tener éxito en nuestras empresas, en medio aún de oposición y de grandes problemas. Tengo 58 años de edad y sé lo que te digo, porque lo he vivido en mi vida, lo he visto en otros hombres y mujeres de Dios que han alcanzado el éxito de manera abrumadora, de manera inesperada, aún alguien diría imposible, como Dios
le da el éxito a los hombres y mujeres que confían en Él, que lo buscan en Él, que ponen fe y confianza en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así es que lo que ahora quiero hablarte de la pasión. Y el tema de este mensaje sería: no huyas de las pasiones. Te estoy hablando de cómo en tu vida Dios te creó y te diseñó para funcionar en base a esa motivación interna, a esa pasión. Por ejemplo, la visión es ese sueño en el futuro que te apasiona, que te da motivación a avanzar. Es como cuando a un niño de 2, 3, 5 años tú le dices que quieres ser cuando sea grande, le das una visión del futuro y él dice: yo quiero ser policía. Él se mira con el uniforme elegante, tal vez hasta con las medallas y todo, se ve con un arma, se ve con poder, se ve con autoridad, y eso le da una visión del futuro que tal vez en futuros años lo va a cambiar. Y otro dice: yo quiero ser médico. Se ve de su vestidura blanca, su bata, se ve con esos instrumentos que ellos usan y todo, y él dice: yo quiero ser médico o doctora, dice una niña. Entonces cada uno toma su sueño. Esa visión te da pasión. En la vida es importante que nos movamos con pasiones correctas, porque de repente el sueño puede ser: no, mi sueño es disfrutar de la vida, tener el mayor placer a través del dinero, a través de las posesiones, a través de los deleites, los placeres. Las adicciones pueden destruir a muchos. Hace poco estuvimos hablando en la enseñanza de discipulado que íbamos los miércoles por la noche, y estábamos hablando de cómo Salomón fue un hombre que le dio gusto a todo lo que él quería. Satisfizo su corazón con pasiones de dinero, posesiones. Tuvo, dice la escritura, 700 mujeres que fueron sus esposas y 300 amantes o concubinas. Más allá de un número exacto, habla de cómo este hombre se desbordó en esas pasiones y no alcanzó todo lo que Dios tenía para él. Pero yo quiero decirte: mira, no huyas de la pasión. Es necesario en nuestra vida. El fuego, esa pasión te mueve a hacer cosas grandes. Es lo que a una madre, ese amor, esa pasión por sus hijos, la mueve a los grandes sacrificios, a un hombre a trabajar, a esforzarse, aún a dar su vida. Dios encontró a otro hombre en el Antiguo Testamento, así como a Nehemías, para restaurar aquella nación del pacto después de haber fallado, después de los reinos de David, Salomón y haberse apartado de Dios. Cuando Dios iba a formar a esta nación, llamó a Abraham, Isaac, los patriarcas, Jacob. Luego esta gente descendió a Egipto en los días de José, el hijo de Jacob, porque hubo una gran hambruna en la tierra y estuvieron allí. Tristemente fueron esclavizados por el pueblo de Egipto, y luego, después de 450 años de que venía, de que habían andado nómadas y sin tener una tierra prometida, Dios les dio la tierra prometida de Canaán, pero tenía que liberarlos de la esclavitud en Egipto, y para ello levantó a Moisés, que significa sacado del agua, sacado de las multitudes, un hombre que alcanzó el éxito, triunfo en la gran empresa que Dios le dio para levantar de un puñado, de una familia de 70 personas que entraron a Egipto, levantar luego toda esa generación que había crecido en la esclavitud y cambiar esa mentalidad de una generación que tenía una mente de esclavos a ser hombres en pacto, en alianza con el Dios de los cielos. Pero encontramos en Éxodo 3, versículos 1, 2, 3, que nos dice que este Moisés ahora estaba en el desierto. Tendría cerca de 80 años y había perdido la pasión. Por un tiempo, por 40 años, él se crió en los palacios en Egipto como el hijo de la hija del faraón. Así como lo oyes, un hombre con un gran nivel de la aristocracia egipcia, las mejores universidades, ahí se formó él, las mejores enseñanzas, en los palacios de Egipto, un príncipe de Egipto. Pero Dios le puso en su corazón liberar a su pueblo que estaba esclavo cuando tenía 40 años, y lo hizo en su fuerza, sin esperar en Dios. Vio que un egipcio maltrataba a un hebreo, lo iba a matar, y él asesinó al egipcio, lo escondió en la arena, pero fue descubierto y tuvo que salir huyendo de Egipto porque si no lo mataban. Pasó 40 años en el desierto y ahí estuvo él cuidando las ovejas de Jetro, su suegro. Ahora él se había acompañado, tenía una esposa, tenía hijos, y olvidó aquel propósito de Dios en su vida, que era glorificarlo, que era traer la liberación a este pueblo.
y dijo, pues ya se acabó. Ya parece que a los 80 años dijo, mi vida como que ya va llegando cerca de su final, y pues me conformo a ser un pastor aquí en el desierto. Pero Dios no se había conformado. Dios no había cumplido su propósito con Moisés. Por eso le dio una visión grande. Y mientras él apacentaba, dice Éxodo capítulo 3 versículo 1, las ovejas de Jetro su suegro, él tuvo una visión de una zarza que estaba ardiendo en fuego, pero que no se consumía. Entonces Moisés dijo, hey, iré a ver qué es esta grande visión, que esta zarza está ardiendo pero no se consume. Cuando él se acercó, oyó una voz que le decía desde el monte de Dios, aquel monte santo, el monte Horeb, Moisés, Moisés, quita la sandalia de tu pie, porque el lugar donde tú estás es santo. Tierra santa es. Wow. Entonces aquel hombre se postró y se quitó la sandalia y entendió que tenía una visión del fuego de Dios para su vida, volver a encender esa pasión que estaba extinguida. Aquel sueño, aquella pasión que a sus 40 años había tenido Moisés, que lo llevó a quitarle la vida a un egipcio que injustamente estaba oprimiendo y había probablemente asesinado a un hebreo si Moisés no interviene. Pero él ve frustrado su proyecto, su sueño, así es que se va a huir. Y en ese momento, 40 años, otros 40 años, él llega a tener 80 años entonces, y parece que la pasión se ha extinguido, está ya en su zona de comodidad, pero ahí Dios interviene y le llama la atención con esta zarza. Dijo un hermano, parece que Dios tuvo que darle un zarzazo a Moisés para que reaccionara y volviera a tener ese fuego que ardía en la zarza. Ahora venía a su corazón a encender esa llama para hacer la obra de Dios y liberar a todo un pueblo, porque ese era el anhelo de Dios en su vida, usarlo como el caudillo, el gran libertador, el siervo de Dios, que también sería profeta para darle a este pueblo la ley de Dios, la palabra de Dios, que habría de constituirlos en una gran nación. Así es que aquí tenemos ese fuego. No huya del fuego, no huya de la pasión, porque es importante. Fuimos creados por Dios para funcionar de esta manera. Por eso el amor es como ese fuego en nuestros corazones que nos apasiona. Recuerdo que vi una película, tal vez usted la ha visto, El diario de una pasión. La historia de una pareja de jóvenes que se conocen en un estado, allá en el campo, en una zona del country de Estados Unidos. Se enamoran, pero él ve que ella tiene un nivel social de mucho más dinero. Él no tiene una casa que ofrecerle, y entonces los padres de esta chica sueñan con un muchacho de dinero y la están rodeando de esa posibilidad, y él, donde ve eso, pues se siente despreciado, se aleja. Luego se va al ejército, van a la guerra. Cuando él regresa, vuelve a construir aquella casa, y sale en esta película que él la vuelve a buscar. Ahora ella estaba ya a punto de irse con el otro, pero termina renunciando a aquella posibilidad económica y se va con el amor de su vida y forman una familia. Pero todo sucede cuando este muchacho le está leyendo la historia a una mujer que está en un asilo de ancianos, y le está como leyendo esa historia, y ella, al final de cada día, ella dice: qué linda historia, me recuerdo, porque ella tenía Alzheimer, este síndrome que olvidan todo, y dice: me empiezan a venir memorias, como que yo viví esa historia. Y este hombre que le está leyendo a esta anciana esa historia en el asilo, le dice: sí, esta es nuestra historia, es la historia de nuestra pasión. Y aquella mujer reacciona y dice: sí, te recuerdo, tú eras mi esposo y nuestros hijos. Y cada día él le está ayudando a recordar, porque al día siguiente, después que ella va a dormir, ella lo olvida todo. Tiene esos glimpses, esos atisbos, esos chispazos de la memoria, y vuelven a enamorarse al final, al caer cada noche. Wow. Y al final esta película, ella está llorando y le dice: ya no quiero perderte, porque cada mañana que ella se levanta está con miedo, y cuando él se le empieza a acercar, ella lo rechaza: aléjese, usted me quiere hacer daño. Y es su esposo, pero lo ha olvidado. Así es que en esta película sale cómo este hombre está con ella y se ha internado en el asilo donde tienen a personas con estos problemas mentales y necesitan cuidado médico. Aunque él no lo necesita, ha dejado su casa y su comodidad para cuidar a su esposa, porque hizo un día un pacto y él hizo un juramento ante Dios.
Así es que ya cuando ellos están ancianos, un día ella le dice: no te vayas, quédate conmigo, no te quiero perder. Y allí ella fallece esa noche. Se la llevan y este anciano ve que la llevan agonizando y se queda durmiendo en la cama. Cuando las enfermeras regresan a darle la noticia que el amor de su vida, la pasión de todo su ser ha muerto, lo encuentran que él también ha muerto. Wow, diario de una pasión. El amor de este hombre, el amor de su familia, el amor de su corazón, que estableció un hogar y muy lindo, guardó un pacto. Mire, es interesante cómo una esposa, un esposo pueden convertirse en el centro de tu vida, pero cuando ya no están, ahí eso es una tragedia. Yo creo que es lindo tener a nuestra esposa, tener a nuestros hijos, una linda familia, pero ellos no pueden ser el centro de nuestra vida. La pasión debe ser Dios, porque algún día los hijos se van, tu cónyuge podrá fallecer, pero Dios nunca te dejará. Algunos dicen, es tan tremendo que en las noches de oscuridad hasta tu sombra te abandona y pareces que te quedas solo. Dios nunca te dejará. Por eso no huya de ese fuego de Dios en su vida. Búsquelo con todo su corazón y con esa relación de amar a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Puedes cumplir esos sueños de Dios, esos propósitos. Fundar una familia es el equipo de Dios en una iglesia, en una congregación, las empresas, los negocios, tu profesión, tu despacho, ayudar a otros. Tengo a mi hijo Timothy, que ha conocido una familia preciosa. Ella se llama Susan y el esposo se llama Kenneth. Ella es Unkefer, el apellido. Muy amables, muy hospedadores, pero ella tiene una pasión en su corazón y es liberar a los niños y niñas del tráfico en muchos países. Ella es miembro de una organización que ayudan a liberar a esclavos sexuales, a personas que están sufriendo trata de blancas en muchos lugares. Ella tiene una pasión. Ella es paramédico, su esposo es un afamado abogado allá en Orlando, Florida, y tienen una pasión, ser instrumentos de Dios para salvación. Algunos creen que solo le puede servir a Dios como pastor, como predicador, maestro de escuela dominical. Es cierto, en la congregación, en la iglesia, los necesitamos, pero la sociedad, el mundo necesita gente que tenga ese fuego, como lo tuvo Moisés para liberar a los esclavos hebreos, o como lo tuvo Nehemías cuando vio a su ciudad destruida, gobernadores, políticos, gente correcta que trajo salvación. Quiero invitarte a que tú dejes que ese fuego de Dios en tu vida te mueva a alcanzar los sueños que Dios ha puesto en tu corazón, esas visiones grandes. Porque de repente, si usted deja ese fuego de Dios, mire, va a tomar el fuego de lo incorrecto, de la inmoralidad sexual, de las posesiones, del materialismo. A mí me dolió mucho cuando el presidente Menem de Argentina, hace unos 15, 20 años, un hombre de 70 años, un dignatario, un hombre que había bendecido a Costa Rica con su presidencia, terminó divorciándose porque a sus 70 años se enamoró de la que entonces era Miss Argentina, y aquella joven pues tan guapa y todo, y tan joven, pues dijo: hoy sí, ser la esposa del presidente. Y dijo: sí, en realidad este es amor genuino, no es por el dinero, es porque tengo amor al dinero que me caso con el presidente Menem. Y tiempo después se separaron. Destruyó su hogar, destruyó aún su buen testimonio como un presidente y un gran estadista en Argentina. Ahora, quiero decirte, muchos hombres al llegar a la crisis de la edad media, 40, 50, 60 años, dicen: yo no he alcanzado nada en mi vida, y despiertan pasiones por señoritas que no solo podrían ser sus hijas, sino hasta sus nietas, y empieza a desarrollar pasiones por el alcohol, por drogas. Veo a amigos que se han metido a la pasión de los deportes, son grandes ciclistas ahora a sus 50, 60 años, porque buscan una pasión. ¿Qué dice la palabra de Dios? El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, su hijo espiritual. Oiga qué bonito este texto, la segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, y hay otros 2:2, versículo 22. Segunda de carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 22, le dice: huye también de las pasiones juveniles. Pablo llama a esas pasiones incorrectas, las pasiones sexuales, aún el ser enojado, impetuoso. Los jóvenes así son, apasionados por todo. Por eso los ejércitos están llenos de jóvenes, las guerrillas se llenan de jóvenes, porque son apasionados y están dispuestos a morir por su pasión, aunque no piensen mucho.
En Black Lives Matter, en estos tiempos hemos visto a cuántos jóvenes incendiando ciudades en Europa, en Norteamérica, en Sudamérica, por la ideología que les meten, que es la antigua ideología marxista con nuevos tintes. Black Lives Matter, pobrecitos los negros han sido excluidos, o los indígenas han sido maltratados, o las mujeres, hay que volverte feminista. Y qué triste que es toda una cuestión de pasión sin convicción, sin conocimiento. Mire cómo esta ideología marxista, comunista ha destruido a Europa, Asia. Ahora estas naciones la han dejado atrás después de muchos años, décadas de sufrimiento, y ahora están retando estos sistemas y estas ideologías a Estados Unidos, a Latinoamérica, a volver a esos pensamientos. No, es triste. Tengo amigos que admiran mucho. Por ejemplo, acaba de fallecer el sacerdote Casaldáliga, que fue un teólogo de la liberación. Yo me eduqué en la UCA con jesuitas de aquí de El Salvador que propusieron en la década de los 80 la teología de la liberación. Y bueno, es una teología que decía el doctor Ignacio Ellacuría. Yo reto a cualquiera que venga a ver mi teología. No hay mejor teología que la teología de la liberación, que hablaba de que a los pueblos hay que darles motivación para que tomaran la revolución, las armas, y pudieran cambiar gobiernos injustos. El sacerdote jesuita Casaldáliga, cuando la revolución nicaragüense triunfó allá en 1978, los 80, él dijo: el reino de Dios ha llegado a Nicaragua. El reino de Dios ha llegado a Nicaragua. Los jóvenes estaban corriendo por las calles, se abrazaban, habían derrotado aquella tiranía de los Somoza que por varios años, décadas habían estado ahí gobernando, y decían: el reino de Dios ha llegado. Pude ver una entrevista a este sacerdote jesuita Casaldáliga. Tenía una gran foto del Che Guevara en su caballo allá en Brasil peleando por los indígenas. Y qué lástima decirle a Casaldáliga y a los teólogos de la revolución: pues miren, todo ese movimiento marxista comunista no trajo en realidad lo que ellos hablaban, el reino de Dios, porque sin Dios no puede haber reino de Dios. Y ahora pues los gobernantes de Nicaragua y de otras naciones que gobiernan los comunistas, como Vietnam, Corea del Norte, son naciones que persiguen a los cristianos, destruyen la fe y sufren grandemente. Y los grandes millonarios, los nuevos millonarios en esos países son los emperadores, los presidentes que se quieren volver vitalicios, como en Nicaragua, como en Corea del Norte, en Vietnam. Y es lamentable cuando en la teología de la liberación habían buenas preguntas: la justicia, la equidad, la igualdad. Las respuestas fueron lo malo. Su grave error, óigame bien, es que fueron de la realidad de su experiencia a la Biblia, a interpretar la Biblia. No se puede. Tenemos que ir a la Biblia, a la palabra de Dios, para interpretar nuestra experiencia personal, comunitaria y colectiva. Yo le digo, la mejor teología que puede haber es la teología del reino de Dios, porque eso es lo que Jesucristo predicó: la salvación en Cristo y que el reino de Dios se ha acercado. Y este clamor de Ignacio Ellacuría: muéstrame una teología mejor que la teología de la liberación. Yo le digo, este día estoy vivo predicando, y aunque muchos jóvenes, por la enseñanza que dieron de la teología de la liberación en nuestro país, murieron en la década de los 80 hasta el 92, que fueron los acuerdos de paz. Muchos de mis amigos murieron en la guerrilla, engañados, porque ahora los comandantes guerrilleros son los nuevos millonarios, y ahora los desmovilizados que lograron sobrevivir a la guerra dicen: nos engañaron, seguimos siendo pobres, miserables, y aún peor, perdimos un brazo, perdimos familia. Mire qué triste, los usaron. No te dejes usar por personas, déjate usar por Dios. Las ideologías van y vienen, pero el reino de Dios permanece para siempre. Por eso te digo, huye de esas pasiones juveniles. No dejes que te engañen con filosofías, con ideologías y huecas sutilezas. Quiero decirte, el corazón puede buscar cosas que parecen loables, nobles, altruistas, pero si no está Dios, tiene un mal final. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Por eso ponga su pasión, su corazón, su vida en Dios, en el reino de Dios, en la palabra de Dios. Escudriñala. Jesús dijo: escudriñen las escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la salvación, y ellas son las que dan testimonio de mí. Mi hermano, quiero decirte, Jesucristo nos habló de la gran pasión de su corazón, nos habló del fuego que ardía en sus venas. Él vino predicando: arrepiéntanse, porque el reino de Dios se ha acercado.
Juan el Bautista, el precursor, el mismo mensaje: arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado. Los apóstoles con la iglesia apostólica que surgía en el primer siglo, ¿cuál era su mensaje? Así que arrepentíos y convertíos para que sean perdonados vuestros pecados y vengan del Señor tiempos de refrigerio. Eso es el reino de Dios. Ese es el mensaje. Él es el Rey. Cuando oramos: venga a nosotros tu reino y que se haga tu voluntad como en los cielos, aquí en la tierra, es el reino de Dios. Esa es la causa. Usted puede ser un político, un empresario, un profesional, un negociante, un estudiante. Ahí donde está, avance el reino de Dios. Que en esos 2 metros cuadrados que está su influencia, reine la justicia, la piedad, la honradez, la santidad. Pablo le dice a Timoteo en segunda carta, capítulo 2, versículo 22: huye de las pasiones juveniles, pero persigue la fe, la justicia, el amor, la piedad, con los que con un corazón limpio invocan a Dios. No se trata de una cuestión religiosa, se trata de ser discípulos radicales, comprometidos con el reino de Dios, tener una mentalidad no religiosa, sino una mentalidad del reino, donde Jesucristo es el Señor y nosotros su pueblo. Así que quiero animarte a que entregues tu vida a Dios y que Él sea el corazón, la pasión de tu vida. Quiero terminar contando, porque en estos días todavía estamos con noticias que vienen de todos lados acerca de esta pandemia. Que estaba leyendo acerca de un médico, un neurólogo llamado Augusto Peire, de acá de Brasil. Este hombre acaba de fallecer. Es bien lamentable como él, un hombre de 32 años, con 2 niñas, un matrimonio precioso, fallezca. Pero cuando usted lee lo que él puso en sus redes sociales antes de morir, es impresionante. Y él puso, me van a llevar a la unidad de cuidados intensivos porque me he puesto muy grave. Como médico, un médico neurocirujano que había ayudado a separar a unas mellizas que nacieron en Brasil, unidas por el cerebro, y una operación exitosa, tan difícil, que les dio la vida para poder estar separadas y tener una vida normal a estas que habían nacido pegadas de la cabeza allá en Brasil. Y él dice: estoy enfermo y sé que puedo morir, pero no importa, dijo, si yo volviera a nacer, volvería a hacer lo que ahora estoy haciendo, que es ayudar a mi gente, ser un médico y tratar de sanar y salvar en el nombre de Dios. Y él dijo: Jesucristo es el soberano de la tierra, Él es mi Señor. Y Él dice en su palabra que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Así es que si volviera a nacer, volvería a ser un médico, un neurocirujano, y volvería a estar aquí luchando contra este demonio, esta pandemia. Él falleció en estos finales, en estos inicios de mes de agosto. Qué triste. No, al contrario, él invirtió su vida y vivió para la gloria de Dios. Lucas Augusto Pires, este neurocirujano en Brasil. En mi muro del Facebook lo puedes encontrar, o en los periódicos. Lucas Augusto Pires escribió lo siguiente y dijo: estoy yendo en este momento a la unidad de cuidados intensivos debido al empeoramiento de mi salud por el COVID-19. Estaré incomunicado, pero desde ya les agradezco a todos mis amigos y a mis hermanos por sus oraciones. Me contagié haciendo lo que amo, cuidando de mis pacientes con amor y dedicación, y lo haría de nuevo. Sé que mi Dios está sobre todas las cosas y que sus caminos y que sus propósitos son siempre justos y perfectos, y que al final todo contribuye en conjunto para el bien de aquellos que aman a Dios, de aquellos que son llamados según su propósito. El doctor Lucas Augusto Pires deja a su esposa, otra médico, y a sus 2 niñas. Parecería injusto, parecería triste, pero te quiero hablar y quiero terminar con esta anécdota, o esta fábula, si usted la quiere llamar, o esta parábola de la vela y el fósforo. Se dice que estaba un fósforo hablando con una vela,
y le decía a la vela: ¿y por qué me quieres quemar? ¿Por qué tú quieres poner fuego en mí? Entonces el fósforo le decía: quiero que sepas que al igual que tú, fuimos creados para el fuego. Fuimos creados para el fuego. Y si no ardemos, nuestra vida no tiene sentido. Eso es pasión. Y le dice: vamos a arder, tanto tú, la vela, como yo. Vamos a arder por un buen momento. Este se apagó. Voy a pedir a uno de mis asistentes, mi hermano Lito, si me alcanza la vela. Y el fósforo le dice: tenemos que arder para que tu vida tenga sentido y la mía. Y aquí está ardiendo tanto el fósforo, terminando, extinguiéndose y dejando de ser, como la candela, la vela. Tú y yo somos llamados a ser la luz del mundo. Pero si no hay fuego, si no hay pasión, no lograremos el triunfo en lo que Dios nos llama a hacer. Seremos una antorcha apagada, una candela apagada. Yo quiero orar por ti, para que tú dejes que Dios ponga su fuego santo en tu vida, para que permitas que la presencia de Dios, el fuego, el Espíritu de Dios arde en tu vida, así como ardió en la vida de Lucas, el doctor Percy, que ardió hasta el final, hasta el último día, y ahora alumbra como una antorcha en esta hora de tinieblas, para que muchos médicos busquen a Dios y sigan siendo salvos por Dios. Quiero orar por ti. Señor, gracias porque podemos llegar al final de esta predicación, entendiendo que tú nos has llamado a ser la luz del mundo, pero tenemos que arder. Esa pasión tuya venga a nuestros corazones para amarte a ti sobre todas las cosas, y por amor a ti poder amar a las personas, poder amar a nuestros cónyuges, nuestras familias, nuestras naciones, nuestras iglesias. Oh Señor, vamos a arder, pero tú harás que esta luz se multiplique. Y yo te ruego por aquellos, Señor, que en algún momento han dejado de arder, que su llama se apagó, que perdieron su primer amor. Y ahí donde usted está, dígale: Señor Jesús, ven a mi corazón, perdona todas mis faltas. Padre, gracias por enviar a Jesús a morir en mi lugar, porque Él es la luz, y al venir a mi vida ahora, yo puedo ser la luz en medio de esta hora. Gracias por perdonarme todas mis faltas y hacerme un hijo o una hija de Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y yo te ruego, Señor, que mi hermano y mi hermana puedan ser esa luz, por esa pasión en sus vidas, por ese fuego santo tuyo, por la causa del reino de Dios. Gracias en esta hora. Yo los bendigo a los que nos escuchan y acompañan, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por ser parte de nuestro ministerio a través de la iglesia en línea. Si este mensaje ha sido de bendición para su vida, queremos saberlo a través de sus comentarios. Y déjenos sus peticiones y estaremos orando por usted. Que Dios le bendiga.